Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maye Medina y siempre será un placer estar con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un libro además. Este dolor no es mío. Este tema habla sobre la relevancia de sanar esas relaciones familiares a lo largo de nuestras generaciones, de nuestros ancestros. Cómo nos afectan en nuestra vida actual y qué implica y conlleva para las futuras generaciones. Esos traumas presentan una característica ampliamente documentada y familiar para muchos, ya que la mayoría de los seres humanos se nos dificulta expresar siempre lo que nos sucede. Y no solo nos quedamos sin palabras, sino también afecta nuestra memoria. Durante un evento traumático, nuestros procesos de pensamiento pueden dispersarse, incluso hasta desorganizarse, tanto que al final puede dejarnos con los recuerdos, con el evento original. ¿Qué pasa por nuestra vida? ¿Qué pasa con esos recuerdos, con esos antepasados y programaciones que vamos de generación en generación arrastrando? Cancelado. ¿Qué pasa si tuvimos un papá agresivo y seguimos agrediendo a las nuevas generaciones? Pero si esto es en positivo, qué padre es tener un abuelo amoroso, un padre amoroso, un hijo amoroso. Generalmente lo que marca nuestra vida siempre va a ser lo negativo. Es ahí donde nos damos a la tarea de investigar que realmente este dolor no es mío. Hay que hacernos conscientes de esto que me está pasando. Eso que estás sintiendo. ¿Por qué te está pasando? ¿Qué debes de cortar? ¿Qué sentimiento traigo arraigado en mi vida? ¿Y cómo lo debo de trabajar? Llámese ideas, pensamientos, creencias, vivencias, traumas, enfermedades, cancelado. Cuando los miembros de nuestra familia han experimentado traumas significativos o incluso han enfrentado intensos sentimientos de culpa o duelo, las emociones pueden ser abrumadoras, superando a menudo la capacidad de estas personas para afrontar o resolver situaciones. Y muchos de estos traumas o sentimientos los venimos arrastrando en el inconsciente. Cancelado. Los venimos arrastrando en el inconsciente. Cancela esa idea. Por ejemplo, ¿cómo se explica la similitud de los genes familiares, que a menudo se refleja en rasgos físicos o incluso en comportamientos y características transmitidas de generación en generación? A veces estas personas ni se conocen. El hijo se parece al abuelo y el abuelo se parece al papá y el papá se parece al abuelo. Cuando nos damos cuenta y accedemos a esa información de esas sensaciones y reacciones de los antepasados, estamos entrelazados los sentimientos, vidas, enfermedades, cancelado. Y nos damos cuenta que somos uno mismo a través del de atrás. Estamos estrechamente entrelazados y así descubrimos que nuestros ancestros arrastran las mismas o parecidas historias sin que nos demos cuenta que los traumas que se entierra en ese pasado es la historia callada de una familia, y esto no fue más que un primer paso a un proceso de curación. Exploremos con mayor detalle los modos de integrar plenamente la curación para poder sanar y soltar esas heridas de las generaciones pasadas. Pero primero que nada, debemos de lograr entender por qué estás viviendo eso que no te gusta en tu vida.
Hay que hacernos conscientes. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Y después de entender y trabajar en ello, hay que cortar ese vínculo o lazo que entrelaza las ideas y metodologías familiares para que así nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos no vivan lo que nuestro antepasado vivió. ¿Sí entienden esa parte? Primero cortemos en nosotros mismos, pero primero que nada debemos de lograr entender qué estoy sintiendo, qué no me gusta de mi vida. Ese es el primer paso. ¿Por qué estoy pasando esto? Hazte consciente. ¿Qué es lo que te duele? ¿Cuáles son esos defectos de carácter que debes de trabajar en ti mismo? ¿Por qué estás pasando esa situación? Cuando los miembros de nuestra familia han experimentado traumas significativos o han enfrentado intensos sentimientos de culpa o duelo, las emociones pueden resultar abrumadoras, superando la capacidad de afrontamiento o resolución de dichas personas. Esta respuesta sencillamente es inherente a la condición humana ante un dolor abrumador. Es común que todos los seres humanos optemos por evitarlo. Recordemos que nuestro origen no debe de afectar nuestro destino. Debemos de cambiar ese chip de origen tratando de salvar a nuestras nuevas generaciones. Resolver nuestro pasado es tarea de nosotros, ya que esto influye sobre nuestro presente, porque muchas familias han olvidado el suceso, pero no el dolor. Sin embargo, al reprimir estas emociones, lo único que hacemos es obstruir el proceso vital de sanación que podría conducirnos hacia una liberación natural. En ocasiones, ese dolor reprimido permanece latente hasta encontrar una vía de manifestación para ser resuelto. Esta manifestación del sufrimiento tiende a emerger de generaciones a generaciones, manifestándose a veces en síntomas de difícil interpretación. A esto se le llama herencia epigenética transgeneracional. Recordemos que si sanamos, evolucionamos, y si evolucionamos, salvamos a las nuevas generaciones. Hay que mapear nuestras emociones y trabajar en esos defectos de carácter, ya que solo así cortaremos con esas manifestaciones que siguen arraigadas en nuestra familia. Tan solo indícame cuánto tiempo debemos esperar más para modificar esos pensamientos, esos sentimientos, ese descontento de ira, de enojo, de tristeza que pueda manifestarse en enfermedad. Y la enfermedad es solo una oportunidad para sanar un asunto inconcluso, y el pronóstico está siempre en tus manos, porque así como tuviste la capacidad de enfermar, el cuerpo también tiene la misma capacidad para sanar. De verdad que a veces es solo perdonar a papá, a mamá, a esa persona que se te viene a la mente, soltar, y con eso evolucionamos. Numerosos libros de autoayuda siempre nos prometen el éxito económico, la realización personal, al seguir detenidamente un plan propuesto por ese libro, por esa persona. Nunca mencionan que la verdadera estrategia es el cambio de pensamientos, es el cambio de hábitos, mapear nuestro lenguaje. ¿Cómo estamos accionando? ¿Cómo estamos pensando? Estas obras presentan estrategias para la prosperidad, como la creación de los hábitos eficaces, la visualización del éxito futuro, la repetición de mantras relacionados con la atracción de la riqueza. Pero no obstante, ¿qué sucede con aquellos que siempre se encuentran con esos obstáculos en la vida?
con consecución de sus metas, a pesar de hacer todo el esfuerzo y aplicaciones de los métodos propuestos. Algo está pasando, y si no rascamos la verdadera identidad, si no mapeamos nuestro problema, ningún método podrá ayudarnos a salir de este hábito, de este pensamiento, porque siempre es fundamental explorar nuestra historia familiar, esas experiencias traumáticas no resueltas en el ámbito familiar pueden estar bloqueando nuestro camino hacia el éxito, cancelado, pero además pueden estar limitando nuestra capacidad para alcanzarlo. Es posible que estemos experimentando las repercusiones de esas dinámicas que afectan nuestra sensación de seguridad y vitalidad económica. Yo te invito el día de hoy a cortar con esos lazos, con esas dinámicas que incluyen la identificación inconsciente, incluso con un familiar que haya experimentado, ¿qué tal si fracasos, engaños o la repercusión de una herencia no merecida? O tal vez el haber enfermado o enfrentado el trauma de una separación. Cortemos esos lazos generacionales, porque cada repetición de estos pasos fortalece el proceso de sanación. Cada vez que sientas ira, enojo o alguna emoción que saque de contexto tu estado físico y emocional, pon la palma de tu mano en esta parte de tu cuerpo donde se sienten las emociones. Puede ser un gesto complementario para iniciar este proceso a la liberación emocional. Está descrito que la relación con nuestros padres es una metáfora de la vida en muchos sentidos. Las personas que sienten que han recibido mucho de sus padres suelen tener también esa sensación, el recibir mucho de la vida. Son personas abundantes en todos los sentidos. Pero ¿qué pasa cuando es al revés y sentimos que hemos recibido poco de nuestros padres? Esto puede traducirse en un sentimiento de que la vida nos da poco. Nos sentimos a veces defraudados por nuestros padres. Podemos sentirnos incluso que la vida no nos da lo que merecemos. Pero, ¿qué es lo que cambia esta metáfora? ¿Saben qué lo cambia? La reprogramación, la mente y los pensamientos, el mapear nuestra vida. Cuando rechazamos a una madre, podemos distanciarnos inconscientemente de las maravillas de la vida que nos reconfortan y nos consuelan. Esto incluye falta de seguridad, falta de tranquilidad, apoyo, cariño, todos esos elementos que se asocian a la maternidad. ¿Y qué pasa cuando rechazan a papá? Pueden sentirse incómodos, tímidos, incluso cuando se relacionan con los demás hombres. Hasta pueden rehuir o rechazar la responsabilidad asociada al ser padre. Esas cuestiones sin resolver con papá o con mamá, claro que obscurecen nuestra vida personal, la vida laboral, la vida social. Si estamos reproduciendo inconscientemente las dinámicas familiares no resueltas, es probable que generemos conflictos en vez de conexiones auténticas. Por eso yo te invito el día de hoy a fortalecer tus lazos, primeramente contigo, ver qué está pasando adentro de ese ser humano, trabajar y discernir ese sentimiento diario. Dejemos las lealtades inconscientes, porque eso puede sabotear tus propios éxitos. Vamos a hacer un ejercicio. Mírate la palma de tu mano. Obsérvala. Si la miras atentamente, verás a tus padres y a todas las generaciones de tus antepasados. Ese latido de tu corazón trae los genes de tus abuelos, trae los genes de los papás de tus papás. Todos ellos están vivos en este momento, en ese latido de tu corazón.
en esa energía. Cada uno de ellos está presente en tu cuerpo. Tú eres la continuación de cada una de esas personas. Vamos a integrar y hacernos conscientes de nuestra frase nuclear. Vamos a cortar de raíz esos sentimientos. Cuando ya somos plenamente conscientes de nuestra frase nuclear y de su procedencia, podemos seguir cancelando esa red familiar, sus malos hábitos, esas costumbres que transgeneracional han afectado tu sistema familiar. Es hora de quitar esa red de miedos heredados. Y una frase nuclear antes era como un mantra inconsciente que te mantenía encerrado en esos sufrimientos, en esas carencias, en esos sentimientos, pero ahora puede servirte como un recurso liberador. Si notas que te vuelven sentimientos viejos, solo tienes que dar los siguientes pasos. Pronuncia en voz alta siempre tu frase nuclear o simplemente piénsala en silencio. Este sentimiento no me pertenece. Este sentimiento no es mío. Lo libero de mi vida. Solo los he heredado de mi familia. No es mío. No me pertenece. Mientras pronuncias, deja que te surjan por un momento las sensaciones del miedo antiguo. Lo justo para familiarizarte con esos sentimientos, hacernos conscientes de esas sensaciones puede ser la señal de que se ha activado el interruptor de tu frase nuclear. En cuanto te vuelvas consciente de ello, adquieres el poder de salir de su trance. He aquí 3 pasos sencillos para ello. Primero que nada, adviertes dentro de ti los pensamientos, las imágenes, esas sensaciones que te son familiares, esa reacción que también la tenía tu papá, pero también la tenía tu abuelo, es lo que te vibra en este momento a ti. Número 2, reconoces que se ha activado ese miedo antiguo, ese miedo que te dio a ti, pero también a tu papá, pero también a tu abuelo o a tu abuela. Y número 3, haces algo para descolgarte de esa espiral de sentimientos. Lo haces consciente para ello, lo haces importante. Y en ese momento puedes empezar por decirte: estos sentimientos no son míos. A veces solo basta con sentirlos y reconocerlos. Puedes visualizarlo en un hecho traumático que tuvo cautivo a un miembro de tu familia con el que te hayas identificado. Pero mientras visualizas, recuérdate a ti mismo que esos sentimientos ya se han dejado y que tus familiares en cuestión de ahora te están apoyando y consolando y estás liberando esa energía. Cada vez que repites estos pasos, refuerzas el camino de la curación. También puedes poner una mano sobre la parte de tu cuerpo donde notas esos sentimientos antiguos. Respira profundo, dejando que la respiración se dilate dentro de ti. Y mientras lo haces, también puedes preguntarte a ti mismo, a ti misma: ¿qué cosa nueva estoy notando en mi cuerpo en este preciso instante? Cuando te diriges hacia el interior de ti mismo, de tu cuerpo, de ese enfoque de tu respiración, la vida cambia y se percibe de diferente manera. Las sensaciones que residen ahí te dan tranquilidad y se liberan los miedos. También puedes repasar las prácticas aprendidas, como decretar con frases curativas: este sentimiento no me pertenece, este sentimiento no es mío, lo libero de mi vida, solo lo he heredado de mi familia. Recordando que cada vez que las repites,
Estás creando nuevas vías neuronales en tu cerebro y nuevas experiencias en tu cuerpo. Cada vez que practicas sentir las emociones y las sensaciones de estas experiencias nuevas, estás profundizando y reafirmando la curación. Dando estos pasos, calmarás la reacción del cerebro al trauma y de esa manera enriquecerás las partes del cerebro que te pueden ayudar a sentirte mejor. Porque cada vez que repetimos esos mantras, centramos la atención a nuevos pensamientos, a nuevas imágenes, a nuevas emociones que te darán estabilidad entre los altibajos de la vida cotidiana. Y ya para terminar, llegando al final del camino, lo más probable es que ya estés del otro lado, del peor de tus miedos. Puedes sentirte como si estuvieras contemplando un valle desde la cumbre de una montaña. Y desde esa distancia puedes dominar todo ese territorio como un objetivo de que tu vida ya cambió, porque ya te has hecho consciente de todos esos traumas emocionales, pero además ya has liberado de tu vida, dejando en el pasado a tu antiguo yo cargado de miedos, de esos sentimientos agitados, de esos disgustos y de esas desventuras de la familia. Ahora ya podemos ver todos los fragmentos de la historia familiar sin dejar raíces que lastimen a esas nuevas generaciones. Ahora te entiendes mejor a ti, entiendes los sentimientos con los que has vivido y que no tenían explicación. Quizá hayas descubierto también que el peor de tus miedos ya no es tan terrible, pues estás dejándote guiar por sus palabras y has llegado a un sitio nuevo. Ahora ya sabes que tu lenguaje secreto del miedo en realidad no estaba relacionado con tu miedo. Así es que no te olvides, recuerda que cada vez que tengas esa sensación, recuerda tu frase nuclear: este dolor no es mío, este sentimiento no me pertenece, este sentimiento lo libero de mi vida porque solo lo he heredado de mi familia. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias. Muchas gracias. Maye Medina, Mentes en Conexión.